de hoy, que nos corresponde hoy, pero todo esto se va a complementar con los ejercicios que voy a enviar. Específicamente voy a enviar 3 ejercicios que creo que son importantísimos. Un ejercicio que está referido a, primero, estimar estimar la demanda, la oferta de un determinado producto y estimar el equilibrio del mercado. El equilibrio del mercado, les he repetido varias veces, es aquel donde a un determinado precio deciden ofrecer y demandar una determinada cantidad de la misma forma demandantes como oferentes. Los que voy a enviar. Específicamente voy a enviar 3 ejercicios que creo que son importantísimos. Un ejercicio que está referido a, primero, estimar estimar la demanda, la oferta de un determinado producto y estimar el equilibrio del mercado. El equilibrio del mercado, les he repetido varias veces, es aquel donde a un determinado precio deciden ofrecer y demandar una determinada cantidad de la misma forma demandantes como oferentes. ¿Ya? A ver. Por lo tanto, cuando nosotros vayamos a hacer un análisis del mercado, lo más importante es determinar el punto de equilibrio, o diré el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio en el que concuerdan o en el que acuerdan comprar y vender tanto compradores como vendedores. Este punto de equilibrio es fácil de obtenerlo a través del método gráfico y del método algebraico, ¿cierto? Y les voy a dar un ejercicio de ese tipo para la próxima clase, vale decir, el martes, de manera que también ustedes vayan practicando un poco los temas referidos que hemos ya ejecutado, realizado, y no solamente que aprendan o comprendan los aspectos teóricos, sino que sepan plasmarlos en la práctica. Lo importante aquí es la práctica, lo que nosotros vamos a hacer antes que la memorización de lo que estamos aprendiendo. El otro problema va a estar dirigido a la elasticidad, precio de la demanda de un determinado producto. Les voy a mandar los ejercicios. ¿Y qué es la elasticidad? La elasticidad no es nada más que la pendiente, vale decir, la pendiente de una curva de demanda. Y la pendiente de una curva de demanda está en función de la variación porcentual de la cantidad respecto a la variación porcentual del precio. Lo que quiero decir es cuánto varía la demanda de un producto en la medida en que sube un porcentaje el precio de este producto. Van a determinar aquello y van a ver si es altamente inelástico, poco elástico o no, están entrando varios. O es un análisis unitario, ¿no es cierto? O más bien es una elasticidad unitaria, donde ¿cuándo es una elasticidad unitaria?
cuando una proporción determinada en el precio impulsa una proporción de la misma medida en la demanda. Una proporción de la misma medida porcentual, ¿no es cierto? Yo incremento el precio 20% y la oferta o la cantidad demandada, no la oferta, la cantidad demandada va a bajar en el 20%, con signo negativo, ¿no es cierto? Y finalmente, el otro proyecto o ejercicio va a estar referido a este tema que hoy día vamos a desarrollar y que también les voy a pasar un video al respecto o un ejercicio que esté explicitado, es referido a cómo estimamos la demanda insatisfecha o la demanda potencial de un determinado producto en el tiempo. A ver, lo que hacemos corrientemente, y más siendo ingenieros comerciales, es agarrar una libretita y salir a la calle y preguntarle si está dispuesto a consumir un determinado producto, etcétera, aunque ni tengamos el producto. A mí en la universidad algunos alumnos han ido a entrevistarme. Licenciado, estamos haciendo una encuesta. Bueno, a ver, vamos, para precisamente ver cómo eran sus encuestas. Y me dicen, ¿le gustaría consumir mermelada de rosas? Y le digo, no sé, no conozco. No, es bien rica la mermelada de rosas, no son estas rosas de aquí, sino son unas rosas especiales, etcétera, etcétera. Yo no sé si consumiría una mermelada de rosas. Y lo que por gentileza les dije que sí que estaría. ¿Y cuánto estaría dispuesto a pagar? No consumiría menos, estaría dispuesto a pagar. Entonces les dije, no sé en qué tamaño están. Eso también queremos preguntarle, ¿qué tamaño le gustaría consumir? O sea, me preguntan absolutamente todo, en vez de llevarme, aunque sea, esta es la mermelada, estas son las rosas, le gustaría. Y esta es la mermelada, a ver, pruebe, etcétera. Entonces, las encuestas, les he dicho muchas veces, cuando no hay un buen diseño muestral, son inútiles, no sirven de nada, sino para solazarnos de que nuestro producto se va a vender, porque todo el mundo nos ha dicho que sí, que quisiera mermelada de rosas, quisiera de 1 kilogramo de peso y además estaría dispuesto a pagar 100 bolivianos por la mermelada de rosas. Es una falsa expectativa que está creándose el estudiante o la persona que ha hecho las encuestas. Las encuestas tienen que estar enmarcadas en un diseño muestral. Primero tenemos que establecer el universo y después tenemos que establecer el segmento del mercado al que deseamos llegar. Tenemos que tener ejemplos de nuestro producto claramente definido. Tenemos que tener precios de referencia de nuestro producto y todo aquello. Y finalmente, no se puede hacer una encuesta al primer docente que pase o a la primera persona que pase por la puerta. Ese no es un diseño aleatorio de la encuesta, ¿no es cierto? Y tenemos que tener un número mínimo también de encuestados de acuerdo al universo que nosotros definamos. Seguramente han llevado ustedes estadísticas y han llevado muestreo para poder hacer todo. Pero más importante, al menos cuando son productos conocidos, están bien las encuestas para productos pequeños o productos no conocidos, que más que hacer una encuesta, lo que se quiere es promocionar en el mercado el nuevo producto que ya lo tenemos planificado sacar y lo que queremos es abrir el mercado solamente.
Entonces, ¿cuál es la mejor manera de determinar la demanda potencial? Lo que hacemos es ver en un determinado producto, primero, cuál ha sido la demanda pasada. Hacemos un análisis de, por ejemplo, voy a hablar del cemento. Es un proyecto grande, cierto, pero hablemos del cemento. Entonces, yo voy a ir viendo cuál ha sido la demanda en los últimos 10 años de cemento. Ustedes saben que las construcciones han tenido un auge bastante importante y en ese sentido la demanda del cemento también ha tenido una curva de permanente ascenso. Como ha tenido una curva de permanente ascenso, ha habido lógicamente mayor demanda en el transcurso del tiempo. Si se demandaban 2.500 toneladas el 2010, este último año se demandaron 3.580 toneladas. No confíen en los datos que les estoy dando, son datos ficticios, pero les estoy mostrando cómo ha habido una subida sustancial de por lo menos el 50% de incremento de la demanda de cemento en el mercado. Seguramente estos últimos 3 o 6 meses desde el problema electoral, las construcciones han ido paralizándose o reduciéndose o ya no se han generado construcciones nuevas. Entonces, esos 10 años me van a permitir determinar primero cuánto será la demanda presente, ¿no es cierto? Seguramente no voy a tener la demanda presente, entonces tengo que ver. Primero, es importante hacer entonces un análisis de regresión. ¿Cómo hacemos un análisis de regresión nosotros? Proyectamos los 10 años pasados y los vamos proyectando a través del método de mínimos cuadrados que ustedes saben hacer. Entonces proyectamos cuánto será la demanda del cemento el 2020, cuánto será el 2021 y así podemos ir viendo cuánto va a ser la demanda durante toda la vida útil de nuestro proyecto. Y mientras más años hacia atrás tengamos, mejor consistencia va a tener nuestra proyección. Es así que si tenemos por ejemplo, un consumo que va subiendo cada año en un 3.5%, iremos viendo cómo se va a desarrollar aquello. Y el análisis de regresión nos permite, en función de los datos pasados, hacer las proyecciones futuras. Ahora, manejar el método de mínimos cuadrados quizás es un poco moroso. Sin embargo, lo van a tener que hacer en el examen. Manejar el método de mínimos cuadrados para tener. Hay que hacer además un análisis de consistencia de que la información no ha tenido problemas de carácter imprevisto como estos del coronavirus. Seguramente vamos a ver los años pasados y haciendo una proyección en unos 5 años, digamos, de aquí a 5 años estamos en el 2025 y hacemos una proyección que nos permita ir viendo cuáles han sido los volúmenes de consumo del cemento y veremos allá que un año en especial, el 2020, ha habido una bajada sustancial.
Entonces es posible que nosotros, viendo esa bajada sustancial ese año, decidamos eliminar ese año porque ha sido sui generis de la proyección. Es decir, no, este año ha sido extremadamente atípico, por lo tanto hay que eliminarlo, ¿no es cierto? Es importante hacer entonces un análisis de la consistencia de la información. Puede suceder de que en la guerra del agua, no sé, también haya habido un año atípico. Entonces, esos años atípicos nos tienen que servir para ir dándole coherencia a nuestra información, anulándolos. Por otro lado, ser importante, ustedes saben, no les voy a enseñar cómo se establece el método de mínimos cuadrados, pero quizás les enseñe otra manera de hacer la proyección de los datos con el Excel. Con el Excel nosotros formamos una columna de los años, por decir algo, 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tenemos la información de las cantidades demandadas esos años del cemento. Y lo que vamos a hacer es escribir cuánto ha sido el 2010, 2011, 2012, 2013. ¿Cómo podemos proyectar en el Excel? El Excel tiene utilidades importantísimas. Bueno, ahí se puede poner la fórmula de la regresión lineal y ponemos la fórmula de la regresión lineal y decimos en qué casilla se va a llenar aquel. O podemos ver el método de mínimos cuadrados, poner las fórmulas del mínimo cuadrado para sacar los años que corren. Pero hay una manera mucho más fácil. Las hojas electrónicas nos han facilitado la vida. Por ejemplo, la facilidad de poder hacer la proyección. Lo único que hacemos es marcar con el cursor, marcamos los 10 años y las 10 cantidades de los 10 años pasados y jalamos los años que queramos, jalamos 10 años, 15 años, 20 años, etc. Nos da la proyección. Los años, ustedes alguna vez han agarrado el Excel y han puesto 2010, 2011, 2012 y después han empezado a jalar y han salido 2013, 2014, 2015. Exactamente lo mismo. Vamos a jalar, van a salir los años 2021, 22, 23, 24 y vamos a jalar las cantidades y nos va a salir la proyección de las cantidades. Entonces, algo súper sencillo en este momento, hacer una proyección de la demanda potencial. Entonces así se construye muy fácilmente. En la oferta, en algunos productos, puedo yo hacer también una proyección con un análisis de regresión lineal. Cuidado, en el examen se les pregunta un método para hacer proyección de la demanda del mercado. Es la correlación, el análisis de correlación. Nos puede servir el análisis de correlación, ¿no es cierto? Pero el método más exhaustivo es el método de la regresión lineal, no de la correlación. ¿Ya? Consideren eso, porque la correlación me muestra la relación entre dos variables, ¿no es cierto?
si las dos variables son positivas, si las dos variables una se cruza con la otra, eso me va a decir. En cambio, la regresión me muestra todo lo que pasó en el futuro. Ya decía que la oferta, cuando la oferta es masiva, es posible que nosotros podamos hacer un análisis de regresión también de la proyección de la oferta. Cuidado, cuando yo hago un análisis de la oferta, ¿se ve? Esta es la demanda y estos son los años. Pueden ver la demanda, los años, ¿sí? De que hay una subida gradual de la demanda. ¿O la demanda es negativa? ¿Cómo es? ¿La demanda es negativa o está bien? Así como estoy proyectando. Está bien, ¿no? dice, está positivo. Claro, porque es una proyección, ¿no es cierto? Esta es una proyección. Estamos viendo cómo sube la cantidad demandada cada año de cemento. Cuidado que en el examen estén poniendo, no, esa no es curva de demanda, no es curva de la proyección de la demanda. Una cosa es la curva de la demanda en el mercado y otra cosa es la curva de la proyección. La demanda en el mercado está la demanda en función del precio. Aquí está el tiempo en función de la demanda, ¿ya? Y la oferta, lo que hace la oferta, cuando son productos masivos, pero hay, por ejemplo, en las frutas, ciclos estacionales, ¿no es cierto? Entonces habrá que ver eso. La oferta de duraznos es de enero a, ya no hay duraznos, creo, abril, ¿no es cierto? La demanda de duraznos es de enero a abril. Entonces hay, es posible que anualizando la cosa tengamos una proyección. Sin embargo, en estas proyecciones son posibles y factibles en el libre mercado. ¿Ya? Cuando hay oligopolios o monopolios, es difícil determinar la demanda. ¿Qué sucede con la oferta de cemento? En el cemento, las fábricas de cemento hay un mercado oligopólico, ¿no es cierto? Porque son pocos oferentes para muchos demandantes, ¿no? Las familias, por un lado, como demandantes, casi de todo el país, en todos los segmentos, etcétera, construyen. En las grandes ciudades seguro que construyen más, o en las ciudades del eje, y habrá que ir viendo todo aquello. Pero la oferta la monopolizan, entre comillas, porque es un oligopolio, unas 8, 5, 6 cementeras, ¿no es cierto? En algún momento pensaron monopolizar todo y por suerte les falló. Porque imagínense, monopolizaban, ya ellos introducían más cantidad para bajar los precios o retiraban del mercado los excedentes para hacer que vayan subiendo los precios. Tengamos esta figura negra, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que hay más o menos oferta constante. Aquí hay una brecha de demanda insatisfecha
después se abre una fábrica o una fábrica se amplía, crece y nuevamente va de manera constante hasta que se genera una nueva demanda insatisfecha. Ya, les decía de que la curva de la oferta es ascendente. La curva de la demanda también es ascendente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es la demanda insatisfecha? Es nada más que la demanda menos la oferta. Cuando hay una demanda insatisfecha en el mercado, cuando hay más consumidores que demandan cemento que lo que están produciendo las fábricas. Entonces hay una demanda insatisfecha. ¿Qué es la demanda insatisfecha? Es la cantidad demandada de un bien en el mercado menos la cantidad ofrecida del bien en el mercado. Entonces, esa es la demanda insatisfecha. Son simplemente la diferencia entre la demanda en el mercado de un bien y la oferta en el mercado de un bien. Ahora estamos hablando de la demanda anual de cemento, por ejemplo. La demanda anual de cemento para este año es de 4,000 toneladas métricas. La oferta para este año es de 3,980 toneladas métricas. ¿Cuánto es la demanda insatisfecha? 20 toneladas métricas. Así de sencillo se obtiene la demanda insatisfecha. Entonces yo les diré en algún ejercicio, esta es la oferta, esta es la demanda de los 10 años anteriores y vamos a suponer que vamos a hacer análisis de regresión en los dos. Ahí les indicaré. Estime mediante análisis de regresión la oferta y la demanda el año 2025. Estime la demanda insatisfecha el año 2025. Y la demanda insatisfecha es la demanda del 2025 menos la oferta del 2025. Con eso creo que está claro, ¿no es cierto? Y de todo producto podemos ir viendo de hacer un análisis histórico. Y hacemos un análisis de la demanda del azúcar, ¿no es cierto? Vamos a hacer un análisis de la producción actual de todos los ingenios. Vamos a hacer un análisis de el consumo de todos los bolivianos. A ver, si no tenemos consumos anuales proyectados, por decir algo, seguramente nos dice el INE de que el consumo de azúcar es de, en este momento, 2,000 toneladas métricas y de que se va incrementando anualmente en 1,5%, ¿no? Entonces ya podemos hacer la proyección. Pero si no nos dan estos datos y lo único que nos dicen es el consumo per cápita del azúcar en Bolivia es de 27 kilogramos, ¿qué quiere decir eso? Nosotros podemos saber cuánto es el consumo nacional. 27 kilogramos los multiplicamos por el número de habitantes que hay en Bolivia. Porque el consumo per cápita es cuánto consume cada persona en Bolivia.
y es una media que se saca estadísticamente, ¿no? O si nosotros queremos entrar solo al segmento de mercado de la ciudad de Cochabamba y nos dicen que el consumo per cápita en Cochabamba no es igual que en Bolivia. Cochabamba comemos más azúcar que en el resto del país. Entonces comemos 31 kilogramos, consumimos, no comemos 31 kilogramos de azúcar per cápita al año. Y somos 1 millón de habitantes. 31 por 1 millón, 31 millones de kilogramos al año consumimos en Cochabamba. ¿No es cierto? Y iremos viendo cómo ha ido subiendo, bajando el consumo per cápita para hacer la proyección también de aquello. Entonces, todo depende de la manera en que ustedes razonen y vayan discerniendo la información para poder hacerla posible. Ya, para todos. La pregunta, los temas que van a entrar al examen son temas de todo lo avanzado. La introducción, los aspectos generales de los proyectos, la metodología del marco lógico, que son 3 lecciones, los aspectos generales de los proyectos, que son 3 lecciones, y estas, el estudio de mercado, que también son 3 lecciones, ¿no es cierto? Entonces, van a dar todos examen, y les he dicho que el examen va a ser por esta vía. Yo les voy a dar en el Classroom un formulario para que ustedes lo vayan llenando. Van a encender todos, absolutamente todos sus celulares y se van a mostrar para que yo vea que están desarrollando su examen. Pueden utilizar sus cuadernos, etcétera, etcétera, no hay problema. Lo importante es que hagan solo sus exámenes. ¿Ya? No voy a dar un examen que sea para que puedan copiar nada, sino voy a dar un examen que sobre todo va a ser de razonamiento y análisis, como quiero que ustedes se vayan formando, razonando, analizando y siendo lógicos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, licenciado, ¿va a entrar ejercicios como los que hicimos de oferta y demanda o como los que nos mostró, mejor dicho? Van a entrar ejercicios, lógicamente. Lo más importante son los ejercicios, pero de todas maneras yo les voy a mandar como tarea para el martes estos ejercicios, 3 tipos de ejercicios, para que vayan resolviendo aquellos. ¿Ya? Sí, muchas gracias, Lice. Disculpe, Lice, Bueno, buenas si no tienen noches. nada, Em, adelante. Bueno, en el examen, como usted dice que va a ser como dígame. preguntas de análisis, ¿nos va a hacer como en los trabajos, árbol de problemas, árbol de objetivos, esas cosas? Es posible que tengamos un pequeño árbol de problemas, etcétera, etcétera. Y sobre todo van a ser de razonamiento y análisis, como pero no se preocupen, el examen es bastante fácil. Ya, gracias, Lice. Licenciado, buenas Va a noches. haber de complementar. Adelante. Eh, ¿El examen va a ser puro ejercicios o va a entrar alguna teoría o algo? Va a entrar teoría, lógicamente, y van a entrar ejercicios, pero
como les digo, no me interesa que aprendan nada de memoria, no hay definiciones. He enviado alguna vez un documento o un video de un rector de una universidad de México, donde el rector le dice a su profesora, profesora, a mí no me interesa, yo no sé para qué usted me dice cuándo nació Benito Juárez. ¿Qué importancia tiene la fecha de un nacimiento? Y algunos profesores piden eso, ¿no? ¿Qué fecha nació tal persona? ¿Qué nos importa cuándo nació Simón Bolívar? Lo importante es qué ha hecho por Bolivia y por los 5 países que ha libertado Simón Bolívar. No nos interesa qué fecha. O cuando descubrió Cristóbal Colón las Américas. Creo que fue, ni sé, el 2 de octubre de 1492. Pero ¿qué importa cuándo descubrió? Lo importante es qué provocó con su descubrimiento. Entonces, tienen que ver ustedes eso, tienen que ver lo importante, lo sustantivo, lo sustancial. No tienen que ver lo superfluo, lo que no tiene ningún valor, pero sin embargo a algunos profesores les interesa, ¿no es cierto? A mí no me interesan nada superfluo. No me interesa que ustedes sepan de memoria la ecuación de la elasticidad precio de la demanda, ¿no es cierto? Sepan. Agarran su celular y pueden ver elasticidad precio de la demanda. Listo, ahí está la fórmula. Pero lo que el celular no va a poder hacer es razonárselos para ustedes. Ustedes solos tienen que razonar, analizar y ser lógicos. ¿Algo más? Licenciado, yo tenía una pregunta, era para saber que recién nos añadimos en mesa. Tengo entendido que hay una lista con los que ya estaban inscritos, pero para los que recién nos inscribimos, ¿cómo podemos hacer, licenciado? ¿Para qué? ¿Para los trabajos? Para los trabajos y para el examen. No, para el examen todos los que están en mesa, les he dicho que en mi materia no hay mesa, no debería haber mesa, porque el objetivo es, después de haber vencido el curso, el alumno está capacitado para preparar y evaluar proyectos. Entonces, yo tengo que ver si están capacitados, si solo pasa el que está capacitado en formular un proyecto y en evaluar un proyecto. Entonces, si alguien da de mesa, le tengo que hacer evaluar un proyecto. Y les he dicho, el que quiere dar mesa, que dé, no hay ningún problema, pero me tiene que evaluar un proyecto con 0 errores, porque yo no puedo evaluar un proyecto. Yo he hecho consultoría por 25 años en formulación de proyectos y no es posible que yo evalúe un proyecto y al que me ha contratado le dé con errores. Tiene que haber 0 errores en la evaluación, ¿no? Entonces, pueden presentar sus trabajos diciendo que recién se han inscrito. No les voy a dar el mismo puntaje, lógicamente, porque no están aprovechando. A mí, ¿qué me interesa? Me interesa que aprendan la materia, ¿ya? Y en ese interés de que aprendan la materia voy a permitir que ustedes hagan los trabajos todavía y obligatoriamente todos los que están en mesa tienen que someterse a las condiciones normales de trabajo. Vale decir que tendrán que pasar clases, tendrán que dar exámenes igual que los que pasan normal. Otra cosa es que yo en su nota final
les ponga el promedio de todas las notas, pero que si no dan un examen o no dan unos trabajos, eso les va a bajar el puntaje. Y es posible que los que están en mesa, si no hacen todo lo que hacen los de normal, se aplacen, ¿no? Entonces, no es mi deseo. Lo que menos quiero es que mis alumnos se aplacen. No soy como unos profesores que yo tuve en la universidad, en esta misma universidad, en esa época difícil de los golpes militares y demás cosas. Y el mejor profesor era el profesor que aplazaba más. En economía, cada semestre solo pasaban 2 o 3 alumnos de los 50 alumnos en algunas materias. ¿Por qué? Porque el mejor profesor era aquel que aplazaba todo. Creo que eso ha calado hondo en mí. Y para mí el mejor profesor es el profesor que enseña, que transmite sus conocimientos y que puede abonarse de que sus alumnos conozcan, sepan y porque es fácil pasar, ¿no es cierto? Cualquier materia. Uno agarra su chancho y ya tiene todas las técnicas para hacerlo, etcétera, y pasa. Pero cuando salga profesional, este alumno no va a saber qué hacer. Porque no aprendió a razonar, no aprendió a ser lógico, no aprendió a hacer análisis. A mí les decía, para mí el mejor profesor es aquel que tiene mayor cantidad de alumnos que pasa. ¿Por qué? Porque eso me está demostrando que yo estoy transmitiendo mis conocimientos y estoy enseñando a los alumnos.